Alumnos, continuando con las clases de dispositivos mecánicos, vamos a continuar con el tema de refrigeración. Hasta el momento estuvimos viendo una introducción en la cual describíamos las aplicaciones de los sistemas de refrigeración, las distintas aplicaciones en la industria, en el comercio, a nivel domiciliario, con aplicaciones en aire acondicionado y los procesos de desarrollo que tuvo durante el siglo pasado. Llegamos al punto de descripción de lo que era el diagrama de Molière para un gas. El diagrama era como el similar, como que tenemos acá en la figura. En este caso tenemos un diagrama para el gas R134A, que es un gas de refrigeración. Son gases que tienen una curva característica, un diagrama característico de Molière, que lo hace apropiado para el trabajo en refrigeración. Habíamos comentado de que estos gases tienen distintos cambios de estado que los hacen apropiados para el trabajo en refrigeración. Los cambios de estado podrían ser de zona de líquido subenfriado a zona de líquido vapor o a vapor sobrecalentado. Teníamos la zona de líquido enfriado con una curva que lo limitaba, que se llamaba línea de líquido saturado. Tenemos adentro la zona de líquido vapor y por otro lado la línea que separa lo que es línea de vapor saturado, y luego tenemos el vapor sobrecalentado. Arriba tenemos el punto crítico nos describía, nos permitía, digamos, expresa el punto al cual el líquido subenfriado pasa directamente a vapor sobrecalentado a partir de determinadas condiciones de presión y entalpía o entrega de calor. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a proceder a explicar el ciclo de refrigeración sobre un ejemplo. Todo equipo de refrigeración tiene, a excepción de los electrónicos, pero en general tiene las siguientes características. Tiene por un lado un compresor, por otro lado un condensador, un tubo capilar. Un tubo capilar es un tubo que tiene un orificio del tamaño de un cabello. Lo que hace es, bueno, ya vamos a explicar más adelante. Tenemos el evaporador, por otro lado. El condensador en las heladeras comunes está ubicado en la parte de atrás de la heladera y está en contacto con el ambiente. El evaporador está adentro de cualquier refrigerador, en la parte superior generalmente, y está en contacto con los alimentos que queremos enfriar. En general todo proceso funciona a través de intercambio de temperatura entre los alimentos o, en el caso del condensador, entre el ambiente y el condensador. Para explicarlo vamos a ejemplificarlo sobre el siguiente diagrama. En este diagrama tenemos el condensador, el dispositivo de expansión o tubo capilar, el evaporador y el compresor. En el ejemplo anterior que mostré, la heladera domiciliaria, la bocha, que comúnmente se conoce la bocha negra, eso sería el compresor, que es un compresor a pistón común, ¿no?
En el gráfico que ven acá, tenemos superpuesto esta curva. Esta curva es similar a la curva del diagrama de Molière. La pueden ver. Superponemos la curva del diagrama y vamos a explicarlo siguiendo paso a paso las distintas etapas que se van dando. Cuando superponemos el diagrama de Molière, suponemos que en un eje tenemos la presión y en el otro eje tenemos la entalpía, o la entrega de calor. Es decir, en un eje va a haber variación de presión alta-baja y en el otro eje vamos a tener el intercambio de calor con el ambiente o con los alimentos. Lo que sucede en un ciclo de compresión es hacer cambiar de estado al gas, de líquido a líquido-gas a vapor. En ese cambio de estado se va a producir el enfriamiento o el calentamiento del gas. Nosotros le entregamos un trabajo a través del compresor, lo comprimimos y lo calentamos, y ese trabajo, ese calor que tiene, hacemos que pase por el condensador y luego el gas se vaya enfriando, pase por la válvula de expansión, que la válvula de expansión lo único que va a hacer es hacer pasar el fluido, en este caso prácticamente líquido, por la válvula de expansión. En esta parte, en el punto 5, tenemos el fluido ya en estado prácticamente líquido con alta presión. Cuando pasa por el tubo capilar, pasa con presión y de repente se expande. Luego de pasar por el tubo capilar, se expande. Entonces tiene una caída súbita de la presión. Esa caída súbita de presión genera el enfriamiento del gas a temperaturas bajo cero, y de allí lo hacemos pasar por el evaporador. El evaporador estará en contacto con los alimentos, harán el intercambio de calor entre los alimentos y el evaporador adentro de una heladera, y luego el gas volverá al compresor y así continúa el ciclo permanente. Vamos a explicarlo punto por punto. Arrancamos el proceso del punto 1, representado en la figura. Involucra el proceso 1-2, corresponde al trabajo introducido por el compresor que lleva el gas del punto 1 al 2 transcurriendo a entropía constante. El refrigerante sale en forma de gas sobrecalentado y va perdiendo calor rápidamente del punto 2 al 3 a presión aproximadamente constante. Luego dentro del condensador, bien sea por medios naturales, convección natural o por ventilación forzada, se extrae el calor del refrigerante, o sea del punto 3 al 4, vamos a forzar el intercambio de temperatura con el ambiente. Vamos a extraer el calor del condensador hacia el ambiente. Proceso que transcurre a presión y temperatura constante. El refrigerante pasa de ser vapor saturado seco, gas, en el punto 3,
a líquido o vapor saturado húmedo en el punto 4. A medida que se va enfriando, va adquiriendo forma líquida. En la última parte del condensador, que corresponde al segmento 4.5, el refrigerante en forma de líquido experimenta un enfriamiento adicional tendiendo a la temperatura ambiente y menor que la temperatura de condensación, denominando a esta zona subenfriamiento. Luego de estar en el punto 5 se inicia una caída súbita de presión que ocurre en el dispositivo de expansión. Corresponde a los puntos 5 y 6. Es decir, en esta etapa, al hacer pasar el fluido por el tubo capilar, en el punto 5 tenemos una alta presión en estado líquido, lo hacemos pasar por el tubo capilar, tenemos una caída súbita de presión. Se produce de esa manera el enfriamiento del líquido. Este es un proceso adiabático, es decir, que sucede a entalpía constante. Podemos observar que la salida del vapor en el punto 6 no corresponde con la línea de líquidos saturados, sino que se presenta como una mezcla de vapor con baja calidad, baja sequedad. En este punto se inicia el recorrido del vapor por el evaporador. Del punto 6 al 7 se inicia el recorrido por el evaporador, donde se va a producir el intercambio de temperatura con los alimentos. Es decir, tomando el calor que necesita para completar la evaporación a presión y temperatura constante. Y es en este proceso cuando se realiza el efecto de refrigeración, o lo que es igual al enfriamiento de las superficies que están en contacto con el evaporador. Es decir, tenemos el intercambio de temperatura con los alimentos o las superficies que están en contacto con el evaporador. Antes de salir del evaporador, el refrigerante ha llegado a condiciones de saturado seco, gas. En el punto 7 ya lo tenemos como gas. Y sigue calentándose hasta llegar a la succión del compresor de 7 a 1. Nuevamente a presión aproximadamente constante, este sobrecalentamiento nos permite asegurar que el refrigerante será aspirado siempre como gas. Otro punto a tener en cuenta en el diagrama es que pueden observar que desde la línea de dispositivo de expansión hasta el compresor para arriba, es decir, toda la etapa de condensación, esta etapa se realiza a alta presión y todo lo que esté en contacto con el evaporador va a ser a baja presión. Es decir, después del tubo capilar tenemos una caída súbita de presión, ingresa en el evaporador con el gas frío. En el evaporador se produce un intercambio de temperatura con los alimentos y nuevamente retorna al compresor donde va a adquirir temperatura.